diligenciar la encuesta con el QR que aparece en pantalla. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros, así que los invitamos rápidamente a escanear el código con sus celulares para llenar esta corta encuesta. Estamos acercándonos al cierre de este importante evento y damos paso a un nuevo espacio de discusión, un espacio clave en nuestra agenda. Este es el panel sobre riesgos fiscales de la transición energética. Para el desarrollo de este panel queremos invitar al escenario a Juan Camilo Restrepo, ex ministro de Hacienda y Crédito Público. También invitamos a José Ignacio López, presidente de ANIF, a Imelda Restrepo, vicepresidenta de Desarrollo Económico y Competitividad de la ANDI, que por favor vayan subiendo al escenario. También invitamos al señor Nicolás Pareja, director de El Universal, quien será el encargado de moderar este panel. Queremos invitar a los participantes de este panel a subir al escenario para desarrollar esta conversación sobre riesgos fiscales de la transición energética. Le recordamos a nuestro moderador hacer uso adecuado del tiempo para aprovechar al máximo este tiempo que tenemos para este diálogo. Bienvenidos. Bienvenido, doctor Nicolás Pareja, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, buenas tardes. A su doctor Juan Camilo. Siéntense, por favor. Muchísimas gracias a la Andy por esta invitación. Orgullo estar aquí. Soy miembro además de la Andy en la empresa que dirijo, así que me siento en casa. Soy uno más del grupo. Muchas gracias a Imelda, muchas gracias a José y a Juan Camilo por acompañarnos y por tratarnos de ayudar a entender lo que está pasando tanto con las finanzas públicas como con el proceso de transición que estamos viendo energética frente a la realidad de la importancia de la minería y la energía. Y por eso quiero ir al grano enseguida con Imelda y quisiera preguntarle qué retos enfrentan los diferentes gobiernos en estas materias y particularmente este, ¿no? Bueno, retos yo diría que todos. Para empezar, es importante dividir los retos como en corto y largo plazo. Uno tiene un reto inmediato y que lo hemos leído permanentemente en estos días, que las finanzas públicas están desequilibradas, que no cumplimos la regla fiscal, que los ingresos y los recaudos se sobreestimaron. Entonces ahí creo que resolver problemas de corto plazo y ordenar las finanzas públicas en el corto plazo creo que es un reto importantísimo. Pero creo que también tenemos que pensar en el largo plazo. Uno usualmente le dedica una cantidad de tiempo al plan de desarrollo, pero pasar del plan de desarrollo al presupuesto general de la nación, eso empieza a perderse. Entonces uno dice, ¿qué está pasando y por qué, digamos, el Plan Nacional de Desarrollo pues ha dejado de tener como su razón de ser? Y cómo ha sido, digamos, el seguimiento de ese plan y por qué no lo estamos dando. Entonces yo creo que ahí ese tema hay que tomarlo y también creo que hablamos mucho de reformas estructurales para organizar las finanzas públicas, pero eso pasa de una discusión técnica a una no discusión técnica. Entonces yo creo que ese es otro gran reto que tiene este gobierno, pero que ya pasó el tiempo, pero que lo va a tener el próximo gobierno. Y para dejarle el espacio al resto de panelistas, creo que también hay que hablar del gran reto que tenemos ahora con la ley de competencias y qué va a pasar con el sistema general de participaciones, que van a recibir un porcentaje, pues los territorios recibirán un porcentaje mucho más alto, pero no ha habido la transferencia ni la claridad sobre cómo se van a pasar esas competencias y si efectivamente en el territorio hay las capacidades para manejar esos recursos. Entonces, pues los retos son varios. Enormes. Quiero preguntarle a José Ignacio de ANIF,
desde el gobierno sobre todo dicen que recibieron unas finanzas públicas desordenadas. Me gustaría que nos dijera si eso es cierto, y cómo lo ve ANIF, y qué análisis hacen de esa afirmación. Listo. Bueno, Nicolás, gracias por la pregunta, gracias a la Andy por la invitación y quizás gracias a los asistentes, porque con el Partido de Colombia ya en ciernes, llevo al procurador que luego va a intervenir, pues es un gusto que todavía tengamos audiencia. Es una pregunta muy compleja y me tomaría mucho tiempo de ser preciso, pero yo diría lo siguiente. El gobierno claramente heredó una situación difícil porque tuvimos una pandemia. Y tuvimos no solo una pandemia, sino una tensión social preelectoral fuerte. Recordemos el famoso estallido social. Y ese estallido social, entre otras, generó que, por ejemplo, era muy difícil para el gobierno anterior pensar en normalizar los precios de la gasolina y el diésel. Entonces, este gobierno heredó unas finanzas públicas que obviamente tenían una deuda pública mayor, tenía un déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible muy alto, por un desfase en esos precios, pero también estaba heredando, por otro lado, una economía que estaba creciendo bastante bien. De hecho, si uno mira las cifras del 2022, el 2022, un sobrecumplimiento de 3 puntos porcentuales frente a el límite permitido por la regla fiscal. Y me acuerdo que en ese momento, cuando hablamos de la discusión de la transición de la regla fiscal, nos parecía muy duro ese periodo de transición. Nos decíamos, bueno, después de la pandemia probablemente al país le va a tomar muchos años en recuperarse. Me acuerdo estar pensando en 5 o 7 años para volver a niveles de actividad, pero realmente el rebote fue tan dinámico que incluso pues llegamos en ese momento a un sobrecumplimiento. Entonces, creo que hay unos más y hay unos menos en esa apreciación. Obviamente es entendible que el gobierno pues, se fije más en los lunares, pero también es cierto, y hay que decirlo, el gobierno se ha generado unas condiciones que le han jugado en contra. Y simplemente para poner esto rápidamente, creo que, y hemos hablado hoy mucho de la transición energética, pero muchas decisiones del gobierno han acelerado la transición fiscal sin que vayamos a la misma velocidad en la transición energética. Y eso le está jugando una mala pasada al gobierno. La economía colombiana está creciendo con una composición sectorial que no favorece el recaudo. Grandes jugadores, partícipes del recaudo, no están creciendo con el mismo dinamismo de la economía. Y simplemente, y para dejarlo ahí, nosotros hacemos un cálculo que es un poco sui generis, pero es calcular el valor agregado a la economía, ponderando por cuánto contribuyen esos sectores al impuesto de renta corporativa, por ejemplo. Obviamente cuando uno calcula el valor agregado, es decir, el PIB, pues pesos son pesos, pero si yo pondero esos pesos sectorialmente por la contribución al recaudo, la economía no está creciendo a un ritmo de 2.5, sino que está en una caída de -2. Entonces, claramente, este año todavía se va a ver de manera clara ese rezago de una economía como por ejemplo, o de sectores como este tan importante para el tema fiscal. Gracias. Doctor Juan Camilo, usted es maestro en lo que le voy a preguntar. ¿Cómo ve la gestión fiscal de este gobierno en distintos campos? Bueno, primero que todo, un saludo a todas las asistentes, señor procurador, a Imelda, a Ignacio y al doctor Pareja. Y muy complacido de estar en este foro tan importante como ha sido. Me lo he oído casi todo. Mira, esta mañana me llamó un periodista del Tiempo y me dijo, según usted, ¿cuál es el principal reto que tiene el nuevo ministro de Hacienda? Y yo le contesté palabra más, palabra menos esto. Me parece que el principal reto que tiene es convencer a su jefe de que el doctor Guevara tenía la razón cuando lo descabezaron, porque no estaba pidiendo sino una moderación de 10 billones de pesos en el gasto. Y parece que eso enfureció a la Casa de Nariño.
Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el descuadre de las cuentas fiscales de este año está cercano a los 41 billones de pesos. De manera que el ministro saliente apenas estaba pidiendo un ajuste de un cuarto de lo que se ha calculado por los centros de investigación, ANIF también, de que es el mínimo para poder amagar que se va a cumplir la regla fiscal este año. La regla fiscal no se va a cumplir, no se cumplió el año pasado, ni se va a cumplir en esta. Y el principal reto, a mi modo de ver, de ahora en adelante, es decir la verdad completa en materia fiscal, que no se ha dicho, porque hay muchos asuntos que están debajo de los tapetes de las ligerezas y de las liviandades. El problema fiscal es mayúsculo, de manera que eso es, a mi modo de ver, y con eso contesto la pregunta, el reto que yo le veo al nuevo ministro de Hacienda. Bien, pero me quedo con usted. Acaban de decir cuál es el reto mayor que tienen ahora en este gobierno, pero ¿qué reto ve usted mayor en este campo que va a tener el próximo gobierno, sea que sea? Colombia es un país de muchos recursos y de una gran dinámica. Por eso, a pesar de una situación fiscal caótica como la que tiene y la que va a recibir, Colombia sigue funcionando y va a tener un crecimiento modesto, pero de acuerdo con las métricas actuales más o menos pasable. La inflación, gracias al Banco de la República, no al gobierno, pues no está mal. Pero sin duda alguna, el gran reto del próximo gobierno es ponerle orden a una situación fiscal desbarajustada que va a recibir. Y si no lo hace este gobierno de salida, que no creo que lo vaya a hacer, el que nos va a terminar haciendo el ajuste a la brava es el mercado, con unos costos muy grandes y muy dolorosos para la ciudadanía colombiana. Quiero quedarme con esa misma pregunta, José Ignacio. ¿Cuál sería el principal reto que tendría el próximo gobierno en esta materia? Bueno, el próximo gobierno va a tener una tarea muy difícil en materia fiscal, porque va a heredar probablemente, primero, una deuda explícita mucho más alta, y solo fíjense ustedes, cuando hablábamos de la ley de financiamiento, el gobierno quería acelerar el fin de la transición de la regla, porque estimaba que la deuda iba a terminar en 56% del PIB, y la deuda terminó cercana al 60%. Si se hubiera aprobado la ley de financiamiento, acelerar la transición hubiera implicado un ajuste incluso más grande, porque recuerden que en la nueva regla fiscal, mayor deuda implica mayor esfuerzo fiscal. Y ese es el escenario que va a enfrentar el siguiente gobierno. Entonces, primero, un nivel de deuda muchísimo más alto. No sabemos al final cuál va a ser el esfuerzo este año, pero probablemente vamos a terminar con una deuda muy superior al 60% del PIB. Segundo, en un contexto de mucha incertidumbre, también el siguiente gobierno va a enfrentar unas tasas de interés muy altas. Fíjense ustedes que ahora estamos hablando de tasas de mediano y largo plazo, por ejemplo, test del vencimiento 10 años con tasas superiores al 12%. Esas son tasas bastante altas y que generan una carga, una presión en las cuentas fiscales muy altas. Entonces el siguiente gobierno pues va a heredar una situación explícita, compleja, sumado a deudas, llamémoslo, implícitas o de asfixiamiento al sector privado, que es lo que está ocurriendo en este momento, que el estrés fiscal se está trasladando a un estrés financiero en los balances privados. Y ahí el sector, por ejemplo, el sector salud es muy claro, el sector de energía, hoy se ha hablado en toda la jornada, también es muy claro. Entonces, el siguiente gobierno tiene que acompasar esas dos cosas y probablemente, y creo yo que la receta pasa para no quedarnos solo en los retos y desanimar a los 50 candidatos presidenciales que tenemos, yo creo que el éxito tiene que ser traer nuevamente a la mesa una agenda de crecimiento. Yo creo que el país, si no acelera su velocidad de crecimiento, va a ser muy difícil
con las inflexibilidades propias de Colombia, con esta coyuntura particular, va a ser muy difícil solventar el tema fiscal. Imelda, ¿qué piensas? Yo creo que complementando lo que ya han dicho Juan Camilo y José Ignacio, yo veo como 2 o 3 retos adicionales. El primero, introducir como más cálculos técnicos a lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda. A uno le preocupa que las reformas no tengan cálculos técnicos, que continuamente se revisen los gastos, los ingresos, porque nos desajustamos. Eso no le da tranquilidad a los mercados, no le da tranquilidad a los inversionistas, y yo creo que ahí cogería lo que dijo José Ignacio: hay que darle tranquilidad a los mercados, a los inversionistas y a la sociedad en general. Otro tema, creo que, y me pego al del crecimiento, yo creo que para mejorar esto hay que crecer y pensar en crecer como una forma de recaudar y no vía aumento de tarifas a unos sectores, que creo que es desacertado sin duda. Y lo otro, un tema que siempre le hemos sacado del cuerpo: hay que trabajar con el gasto, hay que ajustar el gasto a la realidad del país. No puedo, buenísimo hacer de todo y soñar con todo, pero si no hay recursos, ni modo. Entonces hay que abordar el tema del gasto. Gracias. José Ignacio, pasando ya al tema mineroenergético, ¿cómo ves tú o qué efectos crees que ha tenido la política de gobierno frente a este sector en distintos campos, ¿no? Sí, y yo quiero ahí ser muy rápido porque pues en la jornada se han hablado ya de forma extensiva de muchas de las cifras de coyuntura que está viendo el sector. Obviamente el gobierno, repito, ha mandado unas señales regulatorias y unas señales muy claras en contra del sector. También una incertidumbre propia de cambio de las reglas de juego que disuaden la inversión, que disuaden la actividad, y las cifras están ahí. Pues tenemos un sector que en las cuentas nacionales, como se agrupa, tuvo una contracción de 5,2% en términos de actividad económica en 2024, un sector que en algunos rubros está perdiendo empleo, un sector que en términos de inversión extranjera directa pues está teniendo una contracción de doble dígito. En términos de exportaciones, un sector que también está participando menos en la medida que tiene pues, menos cantidades producidas. Entonces yo creo que el panorama es claro. Y yo pues no quiero repetir un poquito sobre eso. Creo que en general aquí hay que acompasar un poco cómo el país quiere tener una transición energética. Y les doy un ejemplo. Alguien en un panel anterior mencionaba que ve como positivo, por ejemplo, el tema de tener impuestos más altos al sector porque, y voy a poner la versión más económica de eso, es internalizar una externalidad, ¿sí? Pero fíjense ustedes la paradoja que tenemos en este país. Estamos internalizando tratando de internalizar esa externalidad negativa del sector en la producción, pero subsidiamos el consumo de diésel, que es donde uno quisiera realmente internalizar esa externalidad. Es decir, que el consumidor sepa que si está usando hidrocarburos, la señal de precios debería ser más alta, porque ahí es donde se genera la contaminación. Y a mí me preocupa mucho una discusión, y es precios relativos versus efecto ingreso. Y perdón ser un poquito técnicos en la jerga económica, pero para los que no son economistas, pues supongamos si yo subo el precio de los combustibles, pues tengo un efecto, y es voy a consumir menos combustibles, ¿sí? Pero también tengo un efecto ingreso. Y a mí me preocupa que si no hacemos bien ese cálculo, nos quedamos con un país más empobrecido. Y lo que está claro a nivel mundial es que los países que están más listos para la transición son los países más ricos, porque transitar es pasar de una tecnología a otra tecnología. Y por ejemplo, electrificar la economía colombiana requiere una cantidad de recursos, requiere plata en los bolsillos de los colombianos. Y si no hacemos bien, no acompasamos bien esas decisiones de política pública, pues la transición va a ser incluso más difícil. Gracias. Imelda, el presidente nos dijo al inicio del mandato que había que reemplazar la contribución del sector mineroenergético en los impuestos por otros sectores como el turismo, la agroindustria, etc. ¿Cómo ves tú esto, y si le ves futuro todavía a este sector como contribuyente?
Yo creo que hay que verle futuro, definitivamente. Uno ve que el mundo le está dando más futuro a este sector. Lo vimos a lo largo de digamos, de todo este evento, que los minerales raros, por llamarlo de alguna forma, cada vez tienen mayor demanda, que si queremos hacer una transición, tenemos que hacer una transición conservando la producción de lo que tenemos actualmente. Entonces es un poquito absurdo uno basarse en una idea preconcebida cuando se le tiene la demostración que eso no funciona. Entonces, yo creo que sí, no le estamos dando las señales al sector que le deberíamos dar, pues no hay nuevos contratos, las reglas del juego cambian permanentemente, pues si lo vimos, pues todas las desincentivos a la inversión en el sector. Entonces, yo creo que sí hay futuro, pero hay que crear ese futuro. Gracias. Doctor Juan Camilo, me gustaría que nos contaran los análisis que yo he leído suyos, ¿qué aportes le hace este sector a distintos sectores como, por ejemplo, los impuestos municipales, los impuestos regionales, la responsabilidad social empresarial? ¿Cuál es la importancia y el impacto de este sector en ese mundo? Bueno, se han dado muchas cifras en este seminario de 2 días sobre el aporte del sector energético fiscal y a la economía y al empleo. Son inobjetables las quejas que se han oído también de cómo se está sembrando el desánimo muy costoso para recobrarlo, pero se tendrá que recobrar. Y personalmente, por ejemplo, me ha llamado la atención que casi reiteradamente en este seminario los que han participado en estos paneles han llamado la atención sobre cómo las consultas previas están frenando los procesos de inversión, que coincide con una cifra que se publicó hace poco. Se calcula que entre grandes, medianos y pequeños hay 8.000 proyectos de inversión parados o en pausa por las consultas previas. Esto hay que repensarlo rápido, porque el país no puede seguir con esa piedra de molino al cuello en su inversión. Ya de por sí la inversión está caída a niveles preocupantemente bajos. De hecho, la inversión como proporción del PIB en este momento es la más baja desde que hay cuentas nacionales. Y la inversión es el ADN del crecimiento futuro. Si no invertimos hoy, no vamos a crecer mañana. Yo tuve la ocasión de participar en las negociaciones con el ELN en el Ecuador. Y como jefe de la delegación colombiana, por supuesto. El presidente entonces del Ecuador, Rafael Correa, nos dio un almuerzo en su palacio de Quito y a mí me tocó al lado. Y yo le dije, mire, presidente, estamos gratamente admirados los colombianos de ver estas carreteras que ustedes tienen acá en el Ecuador, que realmente son admirables. Le dije, ¿ustedes es que no tienen consulta previa? Me dijo, sí tenemos. Lo que pasa es que las consultas previas, que las hacemos todas las que hay que hacer, tienen fecha y hora, día en que empiezan, día en que tienen que terminar. No pueden incorporar gravámenes económicos que revienten la viabilidad de los proyectos. Y si comienzan el 1 de mayo, tienen que acabar el 1 de junio, diga usted. Y si no han acabado, a ese momento se dan por surtidas y seguimos adelante. Eso es lo que decía llamaba la atención en el anterior panel, el fast track de las consultas. No puede ser que hay consultas sin edie. Y esto pues me lo ratificó el dato que aquí se repitió varias veces de que el solo proyecto de gas de Sirius va a implicar 161 consultas previas. Ese solo proyecto que es estratégico en el gas.
Y yo me pregunto, con 161 consultas previas, ¿cuándo va a llegar la primera molécula de Sirius a la tierra firme de la costa colombiana? Así es, más las que surgen después por las tutelas, ¿no? Bien, entonces quisiera que pasáramos ahora a la transición energética y comienzo contigo, José Ignacio, que nos contaran, porque la NIF lo ha analizado, cómo ven la política de transición energética de este gobierno. ¿Qué le ven de bueno y qué ven ustedes que se puede mejorar? Bueno, yo empezaría por lo bueno. Yo creo que una cosa que ha sido muy positiva del gobierno es visibilizar el potencial que tiene Colombia en la transición energética. Porque es cierto, Colombia tiene unos potenciales interesantes en la transición energética y pues creo que el gobierno ha hecho una buena labor mostrando ese potencial afuera del país. Ahora bien, repito, la transición energética es una transición que tiene que estar acompañada por una transición fiscal, por una transición en la balanza de pagos, por una transición en la discusión a veces parece atrapada solo del lado de la producción y no del lado del consumo. No es solo qué producimos, sino cómo consumimos. Y por eso yo decía en la pregunta anterior que uno tiene que mirar, por ejemplo, si las señales son congruentes en esas dos canchas. Y precisamente por eso la transición fiscal, la transición energética tiene que internalizar el hecho de que Colombia tiene digamos, tiene una dependencia fiscal importante al sector de hidrocarburos. Y paradójicamente este gobierno lo que ha hecho es exacerbar la dependencia fiscal al sector de hidrocarburos. Esa es quizás una de las primeras paradojas. Entonces, yo creo que en términos de transición energética no estamos avanzando de una manera muy clara. Tenemos unas señales que son muy ambiguas. Se entiende como que transición energética es apagar un sector, cuando realmente transición energética es saltar de una tecnología a otra tecnología. Y cuando uno mira la experiencia de muchos países, sobre todo algunos países europeos, lo que han hecho es apalancarse en los hidrocarburos para tener más recursos, para poder saltar más rápido. El caso más claro es Noruega. ¿Sí? Noruega sigue, mientras nosotros estábamos frenando nuevas rondas de exploración, Noruega sigue abriendo rondas de exploración, tiene un fondo soberano enorme y precisamente le ha permitido esa riqueza acelerar en la electrificación de la economía noruega. Y ese es el camino que quizás uno quisiera tener, es tener muchos recursos para poder acelerar la transición energética. Ese es un punto. El otro punto, y creo que pues esto es simplemente complementar o ser un poquito redundante, estamos teniendo problemas en la implementación, en la inversión de los proyectos, incluso de energías renovables. O sea, el tema de las consultas previas está siendo, digamos, un impedimento. Entonces yo creo que si uno pudiera hacer quizás un llamado al gobierno, al Congreso y al país, quizás la mejor herencia que podría hacer este gobierno en términos de transición energética es acelerar una discusión legislativa de cómo tener unas consultas previas establecidas, parametrizadas, el fast track para algunos casos. Ese sería una herencia muy importante para realmente acelerar el proceso de transición energética, porque ahora estamos acelerando el proceso de transición fiscal y es que nos estamos quedando sin unos ingresos, y yo creo que eso nos va a enredar la pita para acelerar la transición energética. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que ya José Ignacio lo ha dicho la mayoría. Yo lo único que agregaría es, lo que uno siente es que tenemos la meta final, hacemos la transición, pero no tenemos la ruta, que nos falta la ruta, cómo llegamos allá de forma ordenada. Creo que igualmente los temas no se han discutido con claridad y no se han debatido. Entonces ahí yo creo que también hay un espacio muy grande y hay que meter toda la cadena, porque uno dice, no tiene sentido pensar en busquemos quienes producen esto, incentivamos esto, pero desincentivamos esto y tenemos todo el problema
de cómo va a ser el suministro, qué va a pasar en el entretanto. E igualmente, yo creo que hay un tema tecnológico que hay que pensar. Realmente las empresas sí tienen la tecnología para utilizar las nuevas formas de suministro energético, eso también hay que mirarlo. Entonces, uno diría, una ruta de qué es lo que hay que seguir sería excelente, pero no la vemos en este momento. Y creo que el tema hay que debatirlo técnicamente, pero también llegándole a todo el mundo, tratándolo, lo han dicho mucho en este seminario, hay que hacerlo de forma digerible, amigable, que no sea solamente los técnicos lo que se entiende que está pasando, porque ahí también se habló en el último panel, hay un tema regional que no se puede desconocer. Juan Camilo, José Ignacio mencionaba ahora como un ejemplo a Noruega. De los estudios que tú haces, ¿qué otros países, qué podemos aprender de otros países sobre estos temas? Bueno, me refiero nuevamente a estos 2 días del seminario. Aquí hemos oído casos realmente aleccionadores. El caso de la Argentina, el caso del mismo Brasil, el caso de Surinam, países europeos, se ha mencionado Noruega. Todos los países del mundo están trabajando en la dirección de la racionalidad energética, pero han evitado 2 problemas en que nos hemos metido nosotros mismos. Uno, un lenguaje muy agresivo, un lenguaje muy acusador, muy desgastador, en donde de pronto un día nos desayunamos en que todos los generadores de energía eléctrica son unos bandidos y al otro día es que los del gas son unos estafadores. Eso no conduce a nada, sino a agriar el análisis serio en una sociedad ya de por sí bien conflictiva, como es la colombiana. Entonces, el tono, el lenguaje, hay que adecuarlo a poderle buscar salidas productivas. Y en segundo lugar, todos estos países están buscando la racionalidad energética más que sofocando la oferta, que es lo que estamos haciendo aquí en Colombia, racionalizando la demanda. Pero la oferta la están estimulando, la están buscando, y aquí incluyo el caso del carbón. Los países carboníferos tienen que seguir trabajando en el carbón y nosotros lo somos. De manera que yo diría cambio de tono, cambio de epítetos, cambio de adjetivos y pensar siempre que la diversificación energética racional es aquella que racionaliza la demanda, pero no sofoca la oferta. A los tres me gustaría preguntarles, ¿cómo hacemos para tener una política de Estado en materia de transición energética que no esté sujeta a cambios, que no tengamos que estar en estos padecimientos frente a todas las inversiones que siempre se están haciendo? A ver, eso no está fácil. Usualmente todos los analistas económicos, nosotros no entendemos qué es una política de Estado y no va a entrar a la parte jurídica porque no la sabría tratar. Y uno siempre dice, ojalá todo esto fuera política de Estado y que haya una estabilidad en las reglas de juego. Yo creo que más que entrar en la parte legislativa, si es una ley, una resolución, hay que tener una ruta clara, que se tengan en cuenta los tiempos, porque uno dice, cualquier proyecto se demora 20 años en tener resultados, y si uno no tiene una ruta y un plan de acción que tenga en cuenta ese tiempo, pues obviamente va a tener un cambio permanente en las reglas de juego y no hay forma de atraer inversión en ese escenario. Entonces yo apuntaría, tengamos una ruta, tengamos un diálogo con todos los actores de manera que nos pongamos de acuerdo y tengamos unos análisis técnicos que soporten y tengan todo en cuenta, digamos, las aristas de las que habló José Ignacio. Uno dice, no es solo qué va a pasar con el sector y cómo incide en los otros sectores de la economía, sino qué pasa con las divisas,
qué pasa con las exportaciones, qué pasa con los recaudos, y eso hay que tenerlos en cuenta cuando uno diseña una ruta, y por supuesto qué pasa con el crecimiento. José Ignacio. Bueno, Nicolás, es una pregunta muy buena, pero yo incluso la haría en un sentido más amplio. ¿Cómo hacemos para tener políticas de Estado en cualquier aspecto? Porque quizás ese es uno de los problemas o de las debilidades más comunes en países como el nuestro o en otros países de América Latina. Y yo creo que hay dos elementos. Uno es buscar temas de consenso. Y por ejemplo, yo veía el panel de los congresistas y el tema de la consulta parecía realmente algo donde se podría buscar un consenso. Porque independiente de la discusión, sí hay diferentes matices, que los hay muy claros frente a muchos temas, o diferentes no solo matices, sino opiniones, pues sí creo que ya está claro digamos, la problemática asociada a esa lentitud del proceso caótico de la consulta en Colombia. Entonces yo creo que buscar las áreas de consenso debe ser muy importante, y ojalá, ya que vamos a entrar, si es que no estamos en el terreno muy electoral, pues entre los mismos candidatos se pueda buscar, y desde los medios, ustedes que probablemente van a ser los que hagan pues todo ese proceso de preguntas, es bueno, candidatos, ¿en qué, independiente del aspecto, cuáles pueden ser los consensos en esta materia? Ese es uno. Lo otro es obviamente el tema institucional. Y yo creo que el país, si hay algo que mostrar en Colombia, y que los inversionistas internacionales que nos visitan en ANIF mucho le reconocen, le dan el crédito a Colombia, es la institucionalidad, y es repensar o si se quiere, perfeccionar las instituciones que tenemos. Y yo, sin ser el experto en esta materia, sí pongo un ejemplo: la institucionalidad de la CREG. La CREG es una institución que después del apagón tuvo unos incentivos muy claros, muy alineados, pero realmente era una institución que probablemente estaba funcionando en lo que en la literatura se conoce como soft institutions, que es gente que es, sí, con buenas intenciones y con buenos incentivos. Este gobierno ha estado, digamos, con una interinidad casi todo su mandato, y eso quizás nos muestra que ahí hay una posibilidad de mejorar la institucionalidad. Entonces yo creo que va a ser muy difícil pensar en políticas de Estado en el sentido de que trasciendan muchos gobiernos, porque pues dependiendo de las ideologías y demás, pero yo sí pensaría que cualquier cosa que podamos hacer en términos de mejorar una institucionalidad que es reconocida digamos, por otras personas afuera de Colombia, pues es una forma de avanzar en esas políticas de Estado. Juan Camilo. Sí, a propósito de la CREG, me llamó mucho la atención una palabra que utilizó el nuevo ministro de Energía, de Minas y Energía, que estuvo ayer acá, y que dijo: la CREG ha estado descerebrada, esa fue su palabra, durante 3 años. Ahora ya le vamos a volver a poner cerebro. Pero por Dios, un gobierno, ¿cómo dice en un foro de estos, en un tema de estos, que es que la CREG ha estado descerebrada? ¿Y quién la descerebró? ¿Quién no nombró a tiempo los comisionados? Pero bueno, políticas de Estado, claro que sí, políticas de Estado, pero para hacer las cosas a tiempo, que no se queden solo en los papelógrafos. De las hidroeléctricas se ha dicho muchas veces que hay que hacerlas cuando no se necesitan, porque cuando se necesitan no hay tiempo de hacerlas. Ahora empezamos a ver la necesidad que vamos a tener inmediata de gas, o los faltantes de gas. Y entonces ya Ecopetrol, sobre la marcha, viene y nos dibuja acá 3 o 4 sitios donde va a ser unas plantas de regasificación, que en Buenaventura, que en Ballenas, que en la costa. Bueno, pero es que cuando se necesitan ya no hay tiempo de hacerlas. ¿Cuándo las va a hacer Ecopetrol? Todas estas maravillas que nos describió acá. Pero como el tiempo corre, y si ustedes me lo permiten,
yo quisiera rescatar algo que dijo Imelda en su presentación inicial, para que salgamos un segundo del tema energético. Orden, hay que ponerle orden mental y conceptual a la acción gubernamental. Fíjense ustedes el panorama, hablando de temas fiscales que tenemos por delante en este año que ya está corriendo, ya se va a acabar. Tenemos que hacer la ley de competencias para armonizarla con el acto legislativo que incrementó desmesuradamente las transferencias, el sistema general de participaciones. Y nos lanzamos jubilosos a aprobar un acto legislativo que él solo nos desborda y destruye las finanzas de este país en los años venideros. Hay que hacerle una ley de competencias para que queden claros no solo cuánto se va a transferir, sino qué responsabilidades se van a transferir a las entidades territoriales. Eso se debió haber hecho antes o coetáneamente, por lo menos con el acto legislativo. Claro, ya el Congreso está entusiasmadísimo con el acto legislativo y van a ver ustedes cuando venga la discusión, así como fueron generosísimos en transferir 3 o 4 puntos del PIB a las entidades territoriales, van a ser avaros para que en la ley de competencia quede claro qué responsabilidades se van a transferir. No hicimos la cosa simultáneamente o antes. Y como dijo Amílcar Acosta con gracia el otro día, resolvimos ponernos los zapatos antes que las medias. Las medias era la ley de competencias y los zapatos es el acto legislativo. Nos pusimos los zapatos de una vez. Va a ver usted lo complicado que es ahora la ley de competencias, que es importantísima, que va a ser como ponerse unas medias ya con los zapatos puestos. Y segundo, es que no nos hemos dado cuenta también, están dando ya dijeron que tenían la mayoría, tenían 3 millones o no sé qué de firmas que ya la habían registrado ante las autoridades electorales. Viene en camino el plebiscito que promovió en su momento el gobernador de Antioquia, porque ha tenido mucha acogida, de la autonomía, llamado de la autonomía fiscal, en donde se va a invitar a la ciudadanía para que vote la siguiente cosita, que el recaudo del impuesto a la renta y al patrimonio se invierta allí donde es recaudado. Entonces quiere decir que con un Estado, unas finanzas públicas famélicas que no tienen capacidad de redistribuir gran cosa hacia los territorios más pobres y más abandonados, entonces el 80% de los grandes impuestos nacionales va a haber que reinvertirlo en las grandes capitales, que es donde está la industria y el comercio. Esa es una pelea que están en España en este momento. Los separatistas catalanes le están exigiendo al gobierno de Madrid algo análogo. Y ese plebiscito o referéndum fiscal casi que va a ser coetáneo con la ley de competencias, su discusión en el Congreso, y con la gran consulta nacional que tenemos en ciernes en este momento. Va a ser un año bastante agitado fiscalmente y con unas finanzas públicas en los huesos. Muchísimas gracias. Creo que todos estamos interesados en escuchar al señor Procurador. Muchas gracias, Imelda. Muchas gracias, José Ignacio, don Juan Camilo. Gracias. Agradecemos a nuestros panelistas.